Creó un castillo medieval, creía en la magia y quiso negociar con los aliados en secreto. En este vídeo vas a ver 9 historias de Heinrich Himmler que no conoces. Bienvenido a 9 historias. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. Castillo Wewelsburg, Himmler y su obsesión con la mesa redonda de los caballeros negros. El sueño del castillo encantado. En el corazón de Alemania, rodeado por los tranquilos paisajes de Westfalia, se alza un castillo con una historia tan oscura como fascinante, el Wewelsburg. Para los lugareños, era simplemente una antigua fortaleza del Renacimiento, pero para Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, era mucho más. En su mente, este lugar sería el epicentro de un renacimiento místico y el bastión espiritual de su orden militar. Himmler, conocido por su obsesión con el ocultismo, estaba convencido de que el pasado germánico y las leyendas artúricas guardaban las claves para construir un nuevo imperio. Desde joven, había devorado libros sobre los caballeros de la mesa redonda, pero no veía a estos héroes como británicos. Para él, eran germanos, y su misión era rescatar esta mitología de siglos de distorsiones extranjeras. Así nació su idea de reinventar el Wewelsburg como una Camelot nazi, pero en lugar de caballeros nobles, este castillo sería el hogar de los caballeros negros de las SS. En 1934, Himmler ordenó la compra del castillo y se embarcó en un proyecto de renovación monumental. No era solo un capricho arquitectónico. Wewelsburg debía convertirse en un lugar sagrado, una combinación de cuartel general militar, templo pagano y espacio ritual. Himmler supervisó personalmente los diseños, inspirados en símbolos místicos y runas nórdicas. En el centro del castillo se encontraba la Sala del Sol, una cámara circular decorada con un mosaico en forma de sol negro, un símbolo que él creía que conectaba a las SS con un poder ancestral. En esta sala, Himmler imaginaba rituales secretos donde sus altos mandos se reunirían como una élite intocable. Según los planes, cada uno de los líderes de las SS tendría un asiento en una mesa redonda, similar a los caballeros de Arturo, pero con un propósito oscuro: dominar Europa y restablecer un orden racial puro. El ritual de los caballeros negros. A medida que los trabajos en el castillo avanzaban, Wewelsburg se convirtió en un lugar de misterio. Los pocos testigos que trabajaron en la renovación del edificio hablaban en susurros sobre las extrañas demandas de Himmler. Se trajeron especialistas en arquitectura medieval, historiadores y hasta practicantes del ocultismo para asegurarse de que cada rincón del castillo estuviera impregnado de simbolismo. El ala norte del castillo fue reservada exclusivamente para los rituales más secretos. En el sótano se creó una cripta circular, conocida como la Sala de los Muertos. Himmler la imaginaba como un mausoleo para los líderes de las SS que cayeran en batalla, un lugar donde su espíritu permanecería conectado con el nuevo orden. Las leyendas afirman que en esta cripta se encendían llamas eternas durante las ceremonias, mientras Himmler recitaba versos antiguos en alemán arcaico, invocando la fuerza de los antepasados germánicos. Sin embargo, no todo era fantasía. El castillo también albergaba reuniones estratégicas y archivos relacionados con las investigaciones más oscuras de las SS. Himmler alentaba a sus hombres a estudiar las raíces raciales de Europa, recolectando artefactos y textos que respaldaran su visión distorsionada de la historia. Este siniestro esfuerzo dio lugar a expediciones arqueológicas y antropológicas en lugares tan lejanos como el Tíbet y Escandinavia, todo bajo el pretexto de confirmar la supremacía aria. Pero a medida que la guerra avanzaba y la fortuna de los nazis se desmoronaba, el sueño de Himmler comenzó a desmoronarse con él. En los últimos meses de la guerra, el castillo fue evacuado, y en un acto simbólico de desesperación, las SS intentaron destruirlo para que no cayera en manos aliadas. Aunque sufrió daños, Wewelsburg sobrevivió, y con él, los ecos de los oscuros planes de Himmler. Hoy,
El castillo es un museo que ofrece un vistazo a este capítulo escalofriante de la historia. Sin embargo, el mito persiste. ¿Qué tan profundas eran las creencias de Himmler? ¿Era simplemente un hombre atrapado en su obsesión por el poder, o realmente creía que estaba resucitando un linaje místico? La mesa redonda de los Caballeros Negros sigue siendo un símbolo de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para dar forma a su retorcida visión del mundo. En Beowulfsburg, las piedras susurran historias de un hombre que quiso transformar el pasado para construir un futuro aterrador, y de cómo el poder de un mito puede usarse para justificar lo inimaginable. 2. El granjero fallido, la aventura agrícola de Himmler antes de la SS. Un joven con sueños de tierra y tranquilidad. Antes de convertirse en uno de los arquitectos más temibles del Tercer Reich, Heinrich Himmler era un joven que buscaba propósito y dirección en su vida. Nacido en 1900 en una familia de clase media acomodada, Himmler creció bajo la estricta guía de un padre autoritario y una educación marcada por el orden y la disciplina. Sin embargo, detrás de esa fachada de estudiante aplicado y meticuloso, se escondía un joven inseguro que anhelaba destacar, aunque no sabía exactamente cómo. Después de la Primera Guerra Mundial, la situación económica y social en Alemania dejó a muchos jóvenes desorientados, y Himmler no fue la excepción. Aunque inicialmente mostró interés en una carrera militar, la derrota de Alemania y las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles truncaron sus aspiraciones. Fue en este contexto de incertidumbre que encontró una nueva obsesión: la agricultura. La tierra, para Himmler, simbolizaba una conexión profunda con sus raíces y una forma de reconstruir la grandeza perdida de Alemania. Inspirado por ideales románticos de la vida rural y por una fascinación creciente con el campesinado germánico, Himmler decidió emprender una carrera como agricultor. A sus ojos, trabajar la tierra no solo era una ocupación digna, sino una misión cultural y espiritual. Así, con el apoyo económico de su familia, adquirió una pequeña granja en la Baviera rural. La idea era simple, pero ambiciosa: transformar aquel pedazo de tierra en un ejemplo de autosuficiencia y prosperidad. Himmler estaba convencido de que con dedicación y trabajo duro, podría construir una vida significativa, lejos del bullicio de las ciudades y las incertidumbres de la política. Sin embargo, pronto descubriría que los ideales románticos chocaban con la cruda realidad del campo. El colapso de un sueño. Desde el principio, Himmler se enfrentó a dificultades inesperadas. Aunque era un hombre de gran disciplina, carecía de experiencia práctica en la agricultura. Pasaba largas horas leyendo manuales sobre cultivos y cría de animales, pero cuando llegaba el momento de arremangarse y ensuciarse las manos, las cosas no salían como esperaba. Los suelos de la granja eran pobres, las herramientas que había adquirido eran insuficientes, y su conocimiento teórico rara vez se traducía en resultados tangibles. Intentó cultivar cereales, criar gallinas y hasta probar con técnicas poco convencionales para mejorar la fertilidad del suelo, pero los resultados fueron decepcionantes. Los pollos no ponían suficientes huevos, las cosechas eran escasas y las deudas comenzaron a acumularse. Día tras día, Himmler se esforzaba por mantener una rutina de trabajo agotadora, pero los frutos de su esfuerzo nunca llegaron. Al mismo tiempo, su obsesión con la perfección y su personalidad rígida comenzaron a pasar factura. No aceptaba consejos de los campesinos vecinos, a quienes veía como inferiores intelectualmente, ni de su familia, que empezaba a preocuparse por su salud mental y física. Cada fracaso en la granja lo llevaba a una espiral de frustración y autorrecriminación. Con el tiempo, el sueño de Himmler como agricultor se convirtió en una pesadilla. El joven idealista que había imaginado un idilio rural terminó enfrentándose a la cruda realidad de la subsistencia. Tras varios años de intentos fallidos, Himmler finalmente se rindió. La granja fue vendida, y él regresó a la ciudad,
derrotado y lleno de resentimiento. Aunque esta etapa de su vida fue breve, dejó una marca indeleble en su carácter. La experiencia en la granja no solo consolidó su aversión a la debilidad y el fracaso, sino que también alimentó su desprecio por aquellos que consideraba incapaces de superar la adversidad. Estas ideas, distorsionadas y reforzadas por su contacto posterior con el nacionalsocialismo, se convirtieron en parte de los cimientos de su ideología. La fallida aventura agrícola de Himmler podría haber sido un simple capítulo de aprendizaje en su vida. Sin embargo, en retrospectiva, parece que este fracaso ayudó a moldear al hombre que más tarde dirigiría las SS con una obsesión por el orden, la pureza y el control absoluto. En los campos de Baviera, Himmler no encontró la paz que buscaba, pero sí un reflejo de sus propias inseguridades que lo empujarían hacia una búsqueda de poder implacable y devastadora. 3. La dieta estricta. Las extrañas restricciones alimenticias del líder nazi. El hombre detrás de las normas alimenticias. En el corazón del régimen nazi, entre los planes de guerra y las políticas de exterminio, había un líder obsesionado con algo tan mundano como la comida, Heinrich Himmler. Para muchos, el Reichsführer de las SS era una figura temible, con una imagen imponente y fría. Pero detrás de esa fachada autoritaria se escondía un hombre con peculiaridades que rozaban lo excéntrico, y una de las más notorias era su obsesión por la dieta y la alimentación. Desde joven, Himmler había sido un hombre frágil. Sus problemas de salud incluían dolores estomacales crónicos, debilidad física y episodios de fatiga, lo que le llevó a desarrollar una profunda preocupación por lo que comía. Pero su interés en la alimentación no se limitaba a cuestiones de salud. Con el tiempo, adoptó una visión casi mística sobre los efectos de los alimentos en el cuerpo y el alma, influenciada por su fascinación por el ocultismo, el naturismo y las ideas pseudocientíficas de la época. Himmler creía firmemente que los hábitos alimenticios estaban ligados al destino de las personas y, más importante aún, al futuro de la raza aria. En su mente, una dieta estricta, pura y natural no solo garantizaba la salud, sino también la fortaleza moral y espiritual. Este enfoque lo llevó a imponer un régimen alimenticio personal que no solo dictaba su día a día, sino que también intentó extender a quienes lo rodeaban. En sus primeros años, Himmler experimentó con el vegetarianismo, influido por las teorías de que los alimentos de origen animal eran contaminantes para el cuerpo. Aunque nunca fue completamente vegetariano, evitaba la carne siempre que podía y prefería dietas ricas en verduras, cereales integrales y productos lácteos. Su rutina incluía consumir yogur casero y ensaladas con vegetales frescos, a menudo cultivados en jardines gestionados por las SS. Para Himmler, la pureza de los alimentos era una extensión de la pureza racial que buscaba imponer. El alimento como ideología. La obsesión de Himmler por la comida no se detuvo en lo que él comía. También trató de controlar la dieta de los miembros de las SS. En las reuniones, se aseguraba de que el menú reflejara sus creencias, prohibiendo alimentos considerados impuros o decadentes, como el café y el alcohol en exceso. Incluso llegó a dar instrucciones sobre cómo los soldados debían alimentarse durante las campañas, priorizando la autosuficiencia a través del cultivo de alimentos en tierras conquistadas. Un ejemplo curioso de su estricta visión fue su postura sobre el pan. Himmler insistía en que el pan blanco, refinado, era un veneno cultural que debilitaba a las personas. En su lugar, promovió el consumo de pan integral, que según él era más cercano a las raíces del pueblo germánico. Este detalle, aparentemente trivial, refleja cómo cada decisión alimenticia que tomaba estaba cargada de simbolismo y una ideología distorsionada. Pero lo más extraño de sus hábitos alimenticios era su afán por integrar la medicina natural y remedios caseros en su dieta. Himmler confiaba más en las hierbas y en las prácticas alternativas que en la medicina convencional, lo que lo llevó a consumir infusiones específicas para cada malestar,
algunas de ellas recomendadas por Carl Maria Willigut, un autoproclamado místico al servicio de las SS. También promovía el uso de plantas como ortigas y diente de león no solo como alimentos, sino como componentes esenciales para mantener el equilibrio interno del cuerpo. A medida que la guerra avanzaba, Himmler intensificó su régimen alimenticio, convencido de que su salud era clave para liderar su misión espiritual. Sin embargo, sus excentricidades comenzaron a generar tensiones con otros altos mandos nazis. Mientras algunos disfrutaban de banquetes lujosos, Himmler se mantenía firme con sus ensaladas simples y yogures. Estas restricciones eran vistas como una extravagancia por algunos de sus compañeros, quienes burlonamente lo llamaban el místico de la SS. En los últimos meses de la guerra, cuando la derrota de Alemania parecía inevitable, los hábitos alimenticios de Himmler adquirieron un carácter casi ritualista. Su dieta estricta, que alguna vez representó un esfuerzo por el control y la disciplina, parecía ahora una forma de lidiar con el caos. Se dice que durante sus últimos días, se aferró aún más a sus restricciones, como si el control sobre su comida pudiera ofrecerle un resquicio de estabilidad frente a la inminente caída de su imperio. La obsesión de Himmler con la comida revela una faceta sorprendentemente humana de un hombre que fue responsable de algunos de los crímenes más inhumanos de la historia. Su dieta estricta y sus rituales alimenticios eran, en última instancia, un intento de imponer orden y significado en un mundo que él mismo contribuyó a llenar de caos y destrucción. Al final, su búsqueda de pureza a través de la alimentación no pudo compensar las profundas impurezas de sus acciones y creencias. 4. La biblioteca prohibida, Himmler y su colección de libros de magia negra. Un hombre y su obsesión por el misterio. En el corazón del Tercer Reich, Heinrich Himmler no era solo un líder político y militar, era también un hombre obsesionado con lo oculto. Desde temprana edad, Himmler desarrolló una fascinación por los misterios del universo, las tradiciones ancestrales y las fuerzas invisibles que creía regían el destino de las naciones. Mientras ascendía en las filas del partido nazi, esta fascinación se transformó en una obsesión peligrosa y singular: construir la biblioteca más completa sobre magia negra, ocultismo y esoterismo que el mundo hubiera visto. La visión de Himmler no era simplemente personal. Creía fervientemente que el destino de la Alemania nazi estaba conectado a fuerzas místicas ancestrales que solo podían ser comprendidas a través del estudio de textos prohibidos. Para él, el conocimiento arcano no era un capricho, sino una herramienta de poder, una manera de acceder a secretos que podrían garantizar el triunfo de su ideología y el dominio eterno del Tercer Reich. Así nació su proyecto más ambicioso y enigmático: la creación de una vasta colección de libros y manuscritos relacionados con la magia negra, las tradiciones paganas germánicas, la alquimia, la astrología y cualquier otra disciplina que pudiera proporcionar pistas sobre los secretos del universo. Desde las bóvedas de Beowulfsburg, el castillo que Himmler había transformado en el centro místico de las SS, comenzó a reunir una biblioteca que no tenía precedentes. Los textos no llegaban solos. Himmler desplegó agentes de las SS para buscar en toda Europa y más allá. Monasterios abandonados, bibliotecas privadas, colecciones aristocráticas y hasta los archivos de los enemigos del nazismo fueron saqueados en su búsqueda de lo prohibido. Cada libro era tratado como un artefacto sagrado, una pieza del rompecabezas que podría descifrar los misterios del pasado y el futuro. El reino de las sombras. Entre los volúmenes recopilados, había textos que habrían helado la sangre de cualquier lector ordinario. Tomos medievales que detallaban ritos de invocación, grimorios escritos en lenguas olvidadas y tratados filosóficos que exploraban la dualidad entre la luz y la oscuridad. Uno de los textos más preciados de la colección era un manuscrito que se decía contenía fórmulas alquímicas para alcanzar la inmortalidad, un concepto que Himmler consideraba esencial para la perpetuidad del Tercer Reich. Sin embargo, la biblioteca no solo contenía magia negra.
Himmler también recopiló obras que exploraban el misticismo germánico, buscando pruebas de que los antiguos pueblos arios eran descendientes de una raza superior y conectados con los dioses. Estos textos alimentaban su ideología racial, justificando las políticas más atroces del régimen. La conexión entre el misticismo y la maquinaria de la guerra nazi era tan profunda como perturbadora. La biblioteca no era solo un depósito de textos, era un símbolo del poder que Himmler creía estar construyendo. Se dice que pasaba horas en las bóvedas, rodeado de los libros, estudiándolos con la intensidad de un alquimista en busca de la piedra filosofal. Las paredes de Wewelsburg, reforzadas con símbolos rúnicos y diseños esotéricos, parecían ser un reflejo físico de la mente de Himmler, un lugar donde la oscuridad y la ambición se entrelazaban. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba y el Reich comenzaba a desmoronarse, la biblioteca prohibida de Himmler también enfrentó su final. En 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Europa, Himmler ordenó que parte de la colección fuera trasladada y escondida para protegerla. Muchos de los textos desaparecieron en el caos del final de la guerra, y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de muchos de esos volúmenes. La biblioteca prohibida de Himmler es un recordatorio inquietante de cómo la obsesión por el conocimiento puede ser manipulada al servicio del poder y la opresión. Los textos que reunió no solo reflejan su deseo de comprender lo desconocido, sino también su ambición de dominarlo. Pero, al final, esos libros, llenos de secretos y sombras, no pudieron protegerlo ni garantizar el triunfo de su causa. El legado de esta colección sigue siendo una mezcla de misterio e inquietud. Mientras algunos textos rescatados ahora descansan en museos y bibliotecas, como evidencia de los horrores y las excentricidades del régimen nazi, otros se han perdido en el tiempo, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y la sensación de que algunas cosas quizás sea mejor no entenderlas jamás. 5. El mago personal. La relación de Himmler con Karl Maria Willigut, el Rasputín de la SS. El encuentro con el mago. Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, nunca fue solo un líder militar o político. En su interior albergaba una fascinación profunda por lo oculto, por las fuerzas invisibles que, según él, gobernaban el destino de las naciones y la humanidad. Esta obsesión no solo era teórica o filosófica, sino que la llevaba al terreno práctico, rodeándose de individuos que compartían su visión del mundo místico. Uno de esos individuos fue Karl Maria Willigut, un hombre cuya influencia sobre Himmler alcanzó niveles sorprendentes y peligrosos. Karl Maria Willigut era un enigmático personaje, un hombre que desbordaba misticismo y teorías esotéricas, un individuo cuyas ideas parecían estar a medio camino entre el delirio y la realidad. Nacido en 1866, Willigut comenzó su vida como un oficial del ejército austrohúngaro y un hombre profundamente influenciado por las viejas tradiciones germánicas, el ocultismo y las creencias paganas. A lo largo de su vida, desarrolló una extraña mezcla de ideas sobre la historia de la humanidad, el misticismo y el destino de la raza aria. Creía que las antiguas culturas germánicas eran poseedoras de conocimientos secretos que podrían cambiar el curso del futuro, y su visión del pasado estaba impregnada de mitología y simbolismo. En la década de 1930, cuando el Tercer Reich se consolidaba y Heinrich Himmler comenzaba a tomar forma como uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, el destino de ambos hombres se cruzó. Willigut, conocido por sus extraños escritos y su mundo de creencias místicas, atraía la atención de Himmler, quien lo veía no solo como un excéntrico, sino como un posible aliado en su lucha por la construcción de un Reich basado en la pureza racial y la conexión con los dioses de la antigüedad. El encuentro entre Himmler y Willigut no fue casualidad. Himmler, en su búsqueda de legitimación de la ideología nazi, entendía que la historia debía ser reescrita y que Alemania debía redescubrir sus raíces ancestrales. Willigut,
Con su conocimiento oculto de las tradiciones germánicas y su obsesión por la supremacía ariana, se convirtió en un guía espiritual y filosófico para Himmler, alguien con quien podría compartir sus visiones sobre el destino de la humanidad. Willy Wood se convirtió en el mago personal de Himmler, en su consejero esotérico, similar a lo que Rasputín representaba para los zares de Rusia, una figura que se encontraba en la intersección entre lo místico y lo político y que poseía una influencia asombrosa sobre un hombre de poder. El impacto de Willy Wood en la SS y en la mente de Himmler. La relación entre Himmler y Willy Wood fue profundamente simbiótica, basada en una creencia compartida en los poderes ocultos y en la necesidad de reescribir la historia de la humanidad para adecuarla a sus ambiciones. A través de Willy Wood, Himmler comenzó a ver la SS no solo como una organización militar, sino como una orden espiritual y religiosa destinada a purificar a la humanidad según sus propios ideales. Willy Wood le proporcionó a Himmler una serie de mitos y creencias que apuntaban a un pasado glorioso, pero olvidado, de los pueblos germánicos, y le ofreció rituales y símbolos que Himmler podría utilizar para consolidar su poder. Uno de los conceptos clave que Willy Wood transmitió a Himmler fue la idea de los nórdicos como una raza superior, y la creencia de que las antiguas culturas germánicas tenían acceso a un conocimiento secreto que había sido distorsionado o destruido a lo largo de los siglos. Willy Wood presentó la visión de un pasado lleno de sabiduría arcana, de antiguos rituales y culturas que, según él, proporcionaban la base para la supremacía aria. Este enfoque místico se entrelazaba perfectamente con las ambiciones de Himmler de crear una raza pura que dominaría el mundo. Willy Wood también le proporcionó a Himmler una serie de símbolos y rituales que se incorporaron en la SS. Entre estos estaba la runa de la Wolfsangel, que se convirtió en uno de los símbolos más representativos de las SS, así como una serie de ritos secretos que pretendían conectar a los miembros de la organización con el poder de los antiguos dioses germánicos. Himmler, quien ya era un ferviente creyente en las ideas ocultistas, veía en Willy Wood no solo a un consejero, sino a un líder espiritual. Las enseñanzas de Willy Wood influenciaron profundamente las políticas de Himmler, particularmente en lo que respecta a la ideología racial y la visión de la guerra como una lucha espiritual. Sin embargo, la relación entre ambos hombres no estaba exenta de tensiones. Willy Wood, aunque un hombre profundamente influyente, era excéntrico y difícil de manejar. Sus creencias, a menudo, se mezclaban con delirios y afirmaciones inverificables, lo que generaba dudas en algunos de los allegados de Himmler. Sin embargo, Himmler, en su afán por consolidar el poder y crear una nueva mitología para la Alemania nazi, se mantuvo fiel a Willy Wood, ignorando las críticas de aquellos que lo consideraban un charlatán. En 1939, Himmler incluso nombró a Willy Wood oficial de la SS para la investigación de la herencia arianista, un puesto de gran relevancia, a pesar de la creciente controversia en torno a sus métodos. La relación de Himmler con Willy Wood alcanzó su punto máximo cuando Himmler transformó la fortaleza de Wewelsburg en un centro esotérico. Willy Wood fue uno de los principales arquitectos espirituales de esta transformación, contribuyendo a la creación de símbolos y rituales que impregnaban la atmósfera de la fortaleza. Para Himmler, Wewelsburg no solo era una base militar, sino un templo espiritual, y Willy Wood desempeñó un papel central en este proyecto. A pesar de la influencia de Willy Wood, las tensiones crecieron dentro de la SS. En 1939, Willy Wood fue finalmente destituido de su puesto y apartado de la vida pública debido a su carácter excéntrico y su creciente distanciamiento de la realidad. Sin embargo, la huella de su influencia sobre Himmler nunca desapareció por completo. Sus enseñanzas sobre el ocultismo y la supremacía aria continuaron siendo una parte fundamental de la ideología nazi, aunque de manera más oculta. La figura de Willy Wood, como el Rasputín de Himmler, revela una faceta más oscura y mística del régimen nazi. A través de su relación con este hombre, Himmler no solo buscó fortalecer su control sobre la Alemania nazi, sino también establecer un vínculo entre el poder político y lo sobrenatural.
La historia de Karl Maria Willigut es una de sombras, supersticiones y manipulación, y su legado perdura como un recordatorio de las profundidades a las que el poder puede llegar en su búsqueda por dominar no solo el presente, sino también el destino de las naciones. 6. El traidor en las sombras. La negociación secreta de Himmler con los aliados. El desesperado girar de la ruleta de la guerra. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, el Tercer Reich de Adolf Hitler ya se encontraba en una caída libre, dominado por la desesperación y la incertidumbre. Las fuerzas aliadas, avanzando desde el oeste, y el Ejército Rojo, arrasando desde el este, rodeaban a la Alemania nazi por todos los frentes. La situación era insostenible. Los días de gloria del Reich, que Himmler y otros líderes nazis habían soñado, estaban siendo reemplazados por el eco de los bombardeos y la inminente derrota. En este contexto de desesperación, uno de los hombres más poderosos del régimen nazi, Heinrich Himmler, comenzó a tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia de una manera insospechada. Durante los últimos meses de la guerra, Himmler, quien había sido una de las figuras clave del régimen y uno de los arquitectos de sus atrocidades, comenzó a considerar una opción que parecía impensable: negociar con los enemigos del Reich. En su mente, la única salida posible para evitar la completa destrucción de Alemania y asegurar la supervivencia de los nazis era rendirse a los aliados, pero a su propio modo. El mismo hombre que había presidido el terror, las ejecuciones y el Holocausto, ahora, en las sombras de un mundo en ruinas, trataba de salvar lo que quedaba de su vida y su poder. La primera de estas negociaciones secretas ocurrió en los últimos días de abril de 1945, justo cuando las fuerzas soviéticas se encontraban a las puertas de Berlín. Himmler, consciente de que la guerra estaba perdida, comenzó a buscar formas de negociar una rendición parcial con las potencias occidentales, es decir, con los aliados. En particular, se centró en Gran Bretaña y los Estados Unidos, ya que veía en ellos una oportunidad de preservar algo del Reich y de su propio destino. Sin embargo, lo que Himmler no entendió, o quizás eligió ignorar, es que sus negociaciones no solo eran traición a la causa nazi, sino también una tentativa de salvar su vida a expensas de las víctimas de su propio régimen. Los acercamientos se realizaron en secreto, a través de canales indirectos, sin el conocimiento de Hitler, quien aún mantenía la esperanza o la ilusión de que Alemania pudiera resistir. Himmler, actuando en nombre de la supervivencia personal y de la nueva orden que él soñaba, comenzó a negociar con intermediarios y oficiales de alto rango del gobierno británico. En esos momentos finales, Himmler llegó incluso a enviar una carta secreta a los aliados, ofreciendo una rendición negociada que preservara los intereses del régimen nazi en el oeste de Europa, a cambio de que se le permitiera a él y a otros miembros clave del partido nazi escapar con vida y mantenerse en el poder en una nueva Alemania. Esta propuesta fue rechazada inmediatamente por los aliados, que ya estaban completamente decididos a erradicar el régimen nazi y a no ofrecer ninguna indulgencia a sus principales responsables. Sin embargo, en un último intento por salvar su vida, Himmler siguió adelante con sus contactos secretos, y al mismo tiempo mantenía la fachada de lealtad al Führer. En sus conversaciones con los aliados, Himmler no mencionaba a Hitler ni al partido nazi en su conjunto. Se centraba únicamente en salvar lo que quedaba de la maquinaria militar alemana, bajo la promesa de que los aliados podrían contar con una Alemania que cooperaría con ellos en el futuro. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín y Hitler se encontraba en su último refugio, Himmler comprendió que no podía esperar más tiempo. La caída y la revelación de la traición. Himmler, en un gesto desesperado por asegurar su supervivencia, se alineó con la idea de que Alemania debía rendirse antes de que las fuerzas soviéticas arrasaran por completo el país. Sin embargo, a pesar de sus intentos de negociar con los aliados, Himmler no pudo prever las consecuencias de sus acciones. A medida que los días pasaban, su posición se volvía cada vez más insostenible. La guerra en Europa se estaba desmoronando,
y con ella las ilusiones de un futuro basado en la supremacía nazi. En las últimas semanas de la guerra, Himmler, consciente de que sus negociaciones secretas con los aliados se estaban filtrando, decidió tomar una drástica decisión: traicionar a su propio líder, Hitler. Mientras Berlín caía y el dictador nazi se atrincheraba en su búnker, Himmler trataba de salvar su propia vida, convencido de que la única forma de asegurar su supervivencia era alejarse del régimen y negociar con los enemigos del Reich. Pero la traición de Himmler no fue un secreto bien guardado durante mucho tiempo. Los rumores sobre sus contactos con los aliados empezaron a circular entre los altos mandos nazis, y cuando Hitler se enteró de los intentos de Himmler de hacer un trato con los británicos y los estadounidenses, reaccionó con furia. El 28 de abril de 1945, Hitler destituyó públicamente a Himmler de su cargo como Reichsführer SS, acusándolo de traidor. El líder nazi, completamente enloquecido y consumido por su paranoia, no dudó en despojar a su fiel subordinado de toda autoridad, considerando su intento de negociación con los aliados como una traición imperdonable. Aunque Himmler intentó desmentir las acusaciones y se reafirmó en su lealtad a Hitler, la relación entre ambos ya estaba rota. Era evidente que Himmler había apostado por un futuro sin Hitler, y al final, la guerra estaba perdida para el Tercer Reich. El destino de Himmler, sin embargo, no fue tan sencillo. Después de la caída de Berlín, Himmler intentó huir, y con ello, escapar de las consecuencias de sus traiciones y de sus crímenes. Usando un alias, trató de pasar desapercibido en las líneas aliadas, pero su suerte estaba echada. Fue capturado por las fuerzas británicas el 22 de mayo de 1945. En un giro de ironía macabra, Himmler, el hombre que había instigado algunas de las peores atrocidades de la historia, murió en circunstancias misteriosas poco después de su captura. En un intento de evitar ser sometido a un juicio, Himmler se suicidó al ingerir una cápsula de cianuro. La figura de Himmler, al final, quedó marcada por su traición. En su último intento de salvarse, se convirtió en un traidor no solo para el régimen nazi, sino también para las millones de personas que sufrieron a manos de la máquina de muerte que él ayudó a crear. Su negociación secreta con los aliados, en su afán por escapar de la justicia, se convirtió en un acto desesperado de un hombre que, en los últimos días de la guerra, trató de salvarse a sí mismo mientras el mundo que había ayudado a destruir se desmoronaba a su alrededor. 7. La paradoja del carnicero. Himmler, el vegetariano que ordenaba genocidios. El hombre de contradicciones. Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich y uno de los principales responsables de la implementación del Holocausto, es recordado como un monstruo de crueldad, organización y fanatismo. A lo largo de su carrera, fue el arquitecto de un régimen que sometió a millones de personas a condiciones inhumanas, organizando campos de concentración y coordinando genocidios a una escala nunca antes vista. Sin embargo, detrás de este hombre que impuso el terror y la muerte, se encontraba una figura curiosa y contradictoria. Himmler era un vegetariano convencido. Esta paradoja de ser un defensor de los derechos de los animales mientras ordenaba la muerte de millones ha desconcertado a historiadores y analistas durante años. La historia de Himmler, el carnicero de los pueblos, que también era el hombre que prohibía el consumo de carne, es una de las contradicciones más extrañas de la historia del Tercer Reich. Su vida estuvo marcada por una serie de creencias personales que a menudo chocaban con la naturaleza de las decisiones políticas y militares que tomaba. En la figura de Himmler, el fanatismo por una ideología nazi que valoraba la pureza racial y el control absoluto del destino de la humanidad se encontraba con una curiosa búsqueda espiritual y moral, en la que creía que la pureza de la vida humana debía extenderse incluso a los animales. A pesar de la enormidad de los crímenes que él mismo cometió y permitió, Himmler era conocido por su estricta disciplina personal y su estilo de vida moralista. Creía que los líderes del Tercer Reich debían ser ejemplos de virtud, honestidad y autocontrol. Esta filosofía de vida lo llevó a adoptar una dieta vegetariana,
la cual defendió fervientemente como una forma de mantener un cuerpo y una mente purificados. Para él, el vegetarianismo no solo era una preferencia alimentaria, sino también un reflejo de sus aspiraciones espirituales y una extensión de sus ideas sobre la pureza. Himmler no solo evitaba la carne por razones de salud, también creía que una dieta sin carne era moralmente superior, aliviando el sufrimiento de los animales y promoviendo la longevidad. Sin embargo, este idealismo no se extendía en lo más mínimo a los seres humanos, especialmente a aquellos que él consideraba inferiores. Bajo su mando, millones de judíos, gitanos, prisioneros de guerra y otros grupos indeseables fueron enviados a campos de concentración, donde murieron en condiciones de hambre, tortura y exterminio sistemático. La lógica de la pureza racial que promovía Himmler se basaba en una ideología radical y absolutamente contraria a cualquier concepto de igualdad o respeto por la vida humana. La hipocresía de un líder moralista. La relación entre el vegetarianismo de Himmler y sus crímenes contra la humanidad es un ejemplo perturbador de cómo los individuos pueden ser capaces de vivir en una profunda contradicción, separando sus creencias de su comportamiento. Para Himmler, el vegetarianismo representaba una forma de alcanzar la pureza espiritual, un camino hacia la iluminación que le permitiría gobernar Alemania con un sentido de justicia y moralidad. Sin embargo, este sentido de pureza, que él aplicaba a la vida animal, nunca se extendió a los miles de personas que mandaba a exterminar. Es importante recordar que Himmler no solo fue el líder de las SS, sino que también fue responsable de la creación y ejecución de muchas de las políticas genocidas que caracterizaron al régimen nazi. Como jefe de las SS, supervisó la implementación de la solución final, el plan para erradicar a los judíos europeos. Bajo su mando, los campos de concentración se convirtieron en fábricas de muerte, y millones de personas fueron asesinadas sistemáticamente en condiciones de extrema crueldad. En este contexto, la vida humana, especialmente la de aquellos considerados no arios, era tratada como algo descartable, mientras que él defendía la vida de los animales con un fervor casi religioso. La paradoja se intensifica aún más cuando se considera la imagen pública que Himmler intentó cultivar para sí mismo. En privado, él insistía en su distanciamiento de la violencia directa que caracterizaba a otras figuras nazis. Himmler, a diferencia de Hitler o de Joseph Goebbels, trató de posicionarse como un líder más racional y espiritual. En sus discursos, a menudo hacía referencias a la importancia de la moral y la disciplina, y defendía con vehemencia su compromiso con la protección de los animales. Incluso llegó a hablar sobre la necesidad de una Alemania más saludable, libre de las toxinas de la carne, en contraste con los enemigos del régimen, a quienes veía como corruptos, degenerados y moralmente inferiores. Este contraste entre su imagen pública como un líder moralista y la realidad de sus acciones como arquitecto de la muerte masiva se convirtió en una de las grandes contradicciones de su vida. Himmler estaba convencido de que su régimen estaba creando una sociedad más pura y moralmente superior, pero esa misma ideología lo llevó a cometer uno de los crímenes más atroces que la humanidad haya conocido. La pureza que predicaba para los animales no solo era incompatible con su visión de la humanidad, sino que se convirtió en la base de su justificación para la exterminación masiva de aquellos que él consideraba indeseables. Es en esta paradoja, en este abismo entre lo que Himmler predicaba y lo que él mismo hacía, donde se encuentra el mayor misterio de su personalidad. Como un hombre que promovía el vegetarianismo como una virtud pudo, al mismo tiempo, ser responsable de la muerte de millones de seres humanos, refleja la naturaleza retorcida de su visión del mundo. Himmler no veía contradicción en sus acciones. Para él, los animales merecían protección porque eran puros, pero aquellos seres humanos que no se ajustaban a su definición de pureza racial merecían la muerte. La lógica de esta distorsionada moralidad, aunque profundamente inquietante, fue la que permitió a Himmler continuar en su camino hacia el genocidio, mientras mantenía una fachada de hombre virtuoso y espiritual. Al final,
Heinrich Himmler murió bajo circunstancias dramáticas e irónicas. Tras la caída del Tercer Reich, Himmler fue arrestado por las fuerzas aliadas, pero en lugar de enfrentar la justicia por sus crímenes, optó por suicidarse, ingiriendo una cápsula de cianuro antes de ser interrogado. En la muerte, como en la vida, Himmler permaneció una figura envuelta en contradicciones, un hombre que buscaba la pureza mientras construía el infierno sobre la tierra. Su historia es un recordatorio de cómo las ideologías, incluso las más extremas y moralmente aberrantes, pueden ser defendidas por individuos que se ven a sí mismos como representantes de la virtud y la moralidad. 8. El místico oculto. La fijación de Himmler con el ocultismo y las runas antiguas. El hombre más poderoso y sus creencias secretas. A menudo se ha dicho que Heinrich Himmler, el hombre que fue la mano derecha de Adolf Hitler y el arquitecto de muchos de los horrores del régimen nazi, no solo era un cruel oficial militar, sino también un hombre de ideas profundas, obsesivas e inquietantes. Mientras supervisaba la creación de los campos de concentración y orquestaba los genocidios de millones de personas, Himmler tenía una fascinación igualmente peligrosa con el ocultismo, las creencias místicas y las runas antiguas. A lo largo de su vida, Himmler se interesó profundamente por los símbolos, rituales y mitologías que afirmaban tener poder sobre el destino humano y la conexión entre el pueblo germano y lo que él consideraba una raza superior. Himmler no fue el único en el Tercer Reich interesado en el ocultismo. Sin embargo, su interés fue mucho más allá que el de muchos de sus contemporáneos. Para Himmler, el ocultismo y las runas no solo eran una fascinación intelectual, se convirtieron en una especie de religión personal, una visión mística que guiaría su gobierno y su comprensión de la historia. Él creía que las antiguas tradiciones germánicas, que se remontaban a los tiempos de los vikingos y los pueblos nórdicos, contenían secretos sobre el poder verdadero, el control sobre la naturaleza y la esencia de lo que él consideraba una germánica supremacía. Esta búsqueda del poder trascendental a través del ocultismo sería una de las fuerzas motrices detrás de la creación de la SS, su brazo armado de élite. En su visión del mundo, Himmler veía la historia de su pueblo como un ciclo continuo, lleno de símbolos y secretos que solo unos pocos, como él, podían comprender. Esta obsesión no solo se reflejaba en su interés por el ocultismo, sino también en su creación de la Ahnenerbe, herencia ancestral, una organización dedicada a estudiar las raíces culturales de los pueblos germánicos. A través de esta organización, Himmler financió expediciones arqueológicas, investigaciones esotéricas y estudios sobre los antiguos ritos paganos, todo con el objetivo de descubrir los secretos que, según él, constituían la base del poder y la grandeza del Tercer Reich. Pero las runas y los símbolos antiguos no eran solo una curiosidad intelectual para Himmler. A menudo, él veía estas imágenes místicas como una forma de controlar el destino, un medio para conectar con fuerzas poderosas del pasado que podrían garantizar el éxito y la eternidad del pueblo alemán. Himmler incluso llegó a pensar que las runas eran instrumentos para manipular el poder sobrenatural. De esta manera, su obsesión con las runas se fusionó con su ideología nazi, que rechazaba la ciencia, el progreso y la razón en favor de una conexión espiritual con la antigüedad, con las raíces primordiales de su pueblo. El ritual y la muerte, la dimensión oculta del poder de Himmler. La SS, bajo el mando de Himmler, no solo fue una máquina de guerra brutal, también se convirtió en una organización que practicaba rituales secretos basados en los mitos germánicos y la magia. Himmler instituyó ceremonias simbólicas que evocaban los antiguos ritos de los pueblos nórdicos, inspiradas en la búsqueda de un poder ancestral que creía que solo los verdaderos arios podían dominar. La figura central de estas ceremonias era Himmler mismo, quien se veía a sí mismo como el líder espiritual y militar de una nueva era, una era que no solo luchaba por la supremacía racial, sino también por un poder místico ligado a las antiguas raíces germánicas. Uno de los rituales más conocidos de la SS era el ritual de la espada de honor, en el que los nuevos miembros de las SS juraban lealtad a Himmler y al Reich en una ceremonia simbólica que evocaba las antiguas tradiciones vikingas.
Los miembros de la SS vestían túnicas oscuras, y la atmósfera era solemne, cargada de simbolismo que combinaba lo pagano con lo militar. Este ritual fue diseñado no solo para inspirar una lealtad inquebrantable a Hitler y al régimen nazi, sino también para conectar a los miembros de la SS con un poder más allá de lo mundano, algo que estaba conectado con la idea de la pureza racial y la grandeza ancestral. El interés de Himmler por el ocultismo también incluyó un vínculo con la figura del líder supremo, una idea que se basaba en antiguos mitos germánicos. Para Himmler, Hitler representaba una especie de figura mítica, el líder elegido que debía guiar al pueblo alemán hacia la grandeza eterna. Himmler veía a Hitler no solo como un líder político, sino como un ser casi sobrenatural, destinado a cumplir con un propósito divino en la historia. Esta visión del líder, rodeada de rituales y símbolos, reflejaba la mezcla de ideología, misticismo y fanatismo que dominó el régimen nazi. Sin embargo, la obsesión de Himmler por el ocultismo y las runas también tuvo un lado más oscuro y trágico. En su búsqueda por comprender el poder de las antiguas tradiciones, Himmler y la SS comenzaron a aplicar estos rituales y creencias místicas en la vida cotidiana de la organización. A medida que los horrores de la guerra avanzaban, Himmler se adentró más y más en la superstición, buscando respuestas que no eran racionales, sino espirituales. Creía que los símbolos antiguos, como las runas, podían brindar protección o incluso asegurar la victoria en el campo de batalla, llevando la ideología nazi a un nivel casi religioso. Para Himmler, la conexión con los antiguos pueblos germánicos no solo era una cuestión de orgullo racial, sino una verdadera misión espiritual. A medida que la guerra se volvía más desesperada para los nazis, Himmler continuó buscando formas de legitimar su régimen a través de este misticismo, organizando rituales que, según él, asegurarían el futuro de la raza aria. Los símbolos de las runas y los mitos de los vikingos se convirtieron en un lenguaje secreto para Himmler, un lenguaje que utilizaba para cimentar su visión de un futuro dominado por la supremacía germánica. Sin embargo, la obsesión de Himmler con el ocultismo y las runas no pudo salvar al Tercer Reich. Cuando la derrota parecía inevitable, Himmler se refugió aún más en sus creencias esotéricas, esperando que la mística de las antiguas tradiciones germánicas pudiera cambiar el destino del régimen. Pero su conexión con las runas y la magia no logró evitar su caída. A medida que los aliados se acercaban a Berlín, Himmler abandonó su puesto en la SS, tratando de escapar de las fuerzas aliadas mientras vivía sumido en su creencia de que aún podía hallar una solución mística para la derrota que enfrentaba. Su muerte, finalmente, no fue la de un hombre que había alcanzado el poder a través de lo místico, sino la de un hombre que había sido superado por las fuerzas que él mismo había liberado. El colapso del Tercer Reich, la destrucción de su propio poder y la evidente derrota de las creencias que lo habían guiado durante años. Al final, las runas y los símbolos que Himmler adoraba fueron incapaces de protegerlo de la justicia que lo alcanzó. La historia de Himmler y su obsesión con el ocultismo es un testimonio de cómo el fanatismo puede llevar a un hombre no solo a la destrucción de otros, sino también a la suya propia. Sus creencias místicas nunca pudieron salvarlo de las realidades brutales de su propia creación. 9. Operación Lama. El fallido plan de Himmler para crear un zoológico de especies exóticas. La ambición oculta de Himmler, un zoológico para la supremacía. En las profundidades del Tercer Reich, donde el brutal rostro de la guerra y la persecución racial parecían ser la única realidad, Heinrich Himmler, el infame líder de la SS, tenía una obsesión que pocos conocen, un zoológico de especies exóticas. Este plan, denominado Operación Lama, no era una iniciativa destinada a la conservación de la naturaleza o el estudio científico, sino una fantasía del líder nazi para crear un mundo ideal que reflejara su visión del orden natural, la supremacía racial y la pureza de la fauna. La historia comienza en la década de 1940, cuando Himmler, ya conocido por sus investigaciones en lo oculto y por su obsesión con los rituales ancestrales germánicos, empezó a alimentar una nueva y extraña idea. Inspirado por su fascinación con la naturaleza y el control sobre ella, Himmler decidió que su régimen no solo debía gobernar a los humanos, sino también a los animales.
En su mente, los zoológicos existentes eran lugares en los que las especies estaban confinadas en jaulas, pero él imaginó algo diferente, un zoológico que no fuera solo una colección de animales, sino un reflejo del orden natural en su versión más pura, acorde con su visión de la raza aria. El plan de Himmler se basaba en crear un espacio donde diferentes especies de animales exóticos pudieran vivir juntas, bajo un estricto control. El propósito era aparentemente simple: seleccionar, clasificar y aislar estas especies de tal forma que representaran la supremacía racial, aunque de una manera absurda y deforme en su concepción. Además, la idea de combinar animales salvajes y exóticos en un solo lugar parecía una forma de exhibir la domesticación del mundo natural, un paralelo a la forma en que los nazis pensaban dominar a los pueblos que consideraban inferiores. Himmler comenzó a buscar lugares adecuados para su proyecto. La idea de un zoológico de especies exóticas fue tomando forma a medida que avanzaba la guerra. Himmler se vio incapaz de contener su creciente entusiasmo. En 1942, ya estaba en conversaciones con varios zoólogos y expertos en fauna para encontrar especies que pudieran ser traídas de todas partes del mundo, especialmente de zonas coloniales que los nazis habían invadido o tenían en su mira. Desde lamas sudamericanos hasta felinos africanos, Himmler soñaba con un parque en el que se pudiera contemplar un espectáculo de la fauna mundial, pero a la vez bajo un rígido control germánico. Este zoológico no solo sería una atracción, sino una muestra de la capacidad del régimen para someter incluso al reino animal. Lo más desconcertante de la Operación Lama fue que, en la mente de Himmler, este zoológico debía ser más que un lugar de entretenimiento. Debía ser un reflejo del poderío nazi y de la organización ideal de la vida en la Tierra. Por ello, en su visión, no podía haber animales que se consideraran inferiores, ni aquellos que pudieran estar en peligro de extinción debido a la intervención humana o la domesticación. Además, en su mente, la idea de un zoológico debía estar en línea con las ideas de pureza racial, por lo que solo ciertas especies puros debían formar parte de su gran espectáculo. En su afán de poder absoluto, Himmler proyectó su ambición hacia las criaturas del mundo, igual que hacía con las personas. El fracaso de la Operación Lama, la realidad frente al sueño. Aunque el plan de Himmler parecía tener la misma aura de control absoluto que caracterizaba otras iniciativas del régimen nazi, la Operación Lama se estrelló contra la dura realidad de la guerra y los recursos limitados. A pesar de la fascinación que Himmler mostraba por su zoológico de especies exóticas, el proyecto nunca pudo avanzar más allá de la fase de planificación. A medida que los nazis comenzaban a perder terreno en la Segunda Guerra Mundial, las prioridades cambiaron drásticamente. Los recursos se dirigieron a la maquinaria de guerra y a la persecución de los enemigos del Reich, dejando en segundo plano las fantásticas ideas de Himmler. Además, la falta de infraestructura y de tiempo en medio del colapso del régimen nazi hizo que el zoológico nunca llegara a ver la luz. Los expertos en fauna que Himmler había contactado abandonaron la idea, y las especies exóticas que se habían planeado para el proyecto nunca fueron enviadas a las tierras que se habrían destinado a ello. El mayor obstáculo para la realización de la Operación Lama, sin embargo, fue la realidad de la guerra. Mientras Himmler soñaba con un zoológico perfecto y ordenado, las líneas de batalla se acercaban más a Berlín y el régimen nazi estaba en sus últimas etapas de existencia. Las dificultades logísticas y el colapso de la infraestructura nazi hicieron imposible la ejecución de un proyecto tan absurdo e innecesario en el contexto de una nación al borde de la destrucción. A lo largo de los últimos años del conflicto, el interés de Himmler en el proyecto comenzó a desvanecerse, opacado por la presión constante de la derrota y la creciente resistencia interna en la SS. La Operación Lama, una fantasía delirante en un mundo de caos y violencia, nunca fue más que una idea fallida que nunca llegó a materializarse. El fracaso de la Operación Lama refleja perfectamente la desconexión entre la ideología de Himmler y las realidades de la guerra. En su afán de construir un mundo ideal,
en el que los animales también serían parte de su visión del orden racial, Himmler demostró una vez más cuán desconectado estaba de las necesidades y las realidades urgentes de su tiempo. Mientras la humanidad sufría el impacto de su régimen, él se perdía en una fantasía de control total que nunca llegó a ser. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de personas perecían a manos del régimen nazi, la Operación Lama se desvaneció como una nota marginal en la historia. Sin embargo, es un ejemplo más de la obsesión de Himmler con el poder absoluto y su constante deseo de dominar no solo a los humanos, sino a la naturaleza misma. La historia de esta fallida operación es un testimonio de los delirios de un hombre que, al final, no pudo escapar de la ruina que él mismo había creado. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.